Hola amigos de las redes sociales, estamos saliendo, les habla Hilda Ravilero, estamos saliendo por Facebook, Rumble, YouTube, por supuesto, y Twitter, o sea, tienen varias redes sociales a través de las cuales pueden dar con mi podcast, mi sencillo, limitado podcast que espero en algún momento poder incluir imagen. Yo sé que hay algunas personas. Incluso tengo un amigo en España que me está diciendo, yo te sigo, pero quiero ver la imagen. Ok, es probable que ya quizás después de las elecciones para diciembre tenga la posibilidad de poder tener la imagen también incluida en el podcast. Hasta ahora, para mí es más importante que les llegue a ustedes el mensaje que creo que es el mensaje más importante teniendo en cuenta todo lo que significa el significado de estas elecciones para no solo los Estados Unidos, sino para el mundo. Y yo encontré una información de una entrevista que dio el principal encuestador de Rasmussen, que es digamos, la encuestadora, una de las encuestadoras, para mí la encuestadora más importante que tiene los Estados Unidos. Y está haciendo una comparación, el principal encuestador de esta encuestadora, él se llama Mark Mitchell. Él está incluso haciendo una comparación entre las elecciones del 1980 entre Reagan y Carter. Y es importante lo que él dice porque puede haber incluso un realineamiento político en general. O sea, Mark Mitchell, considera que la carrera actual está favoreciendo a Trump, incluso en el voto popular. Y esto es importante y que además puede potencialmente barrer en todos estos estados que se están cuestionando la batalla esta por las elecciones presidenciales del 24, como es Pennsylvania, incluso Minnesota, Michigan, Nevada, Georgia, todos esos estados que en el 2020 dieron como perdedor a Donald Trump, ahora incluso en toda una serie de investigaciones que se están haciendo, porque los republicanos están en estas elecciones, están realmente preocupados porque no se cometan los mismos, vamos a llamarle, errores por no decir otra palabra, que se cometieron en el 2020, aunque están, como les decía, están saliendo en las investigaciones esos, voy a utilizar la palabra fraudes, esos votos de ilegales de personas que han fallecido, que no podían haber votado, en fin. En Pennsylvania, por ejemplo, se han descubierto toda una serie de problemas en otros estados también, en, en Arizona, por ejemplo. eh, yo les he estado dando los datos en los programas anteriores, pero bueno, voy a proseguir con esto. Yo sé que hay algunas personas preocupadas porque, por ejemplo, cuando yo les hablé fue en Virginia o en un estado en el que pasaron a personas, no, fue Virginia. En Virginia, una persona, un amigo me dijo, Hilda, me preocupó eso de que hubiera habido tantas personas en la lista de votantes y que no le permitían al gobernador sacar esa lista, sacar los ilegales. O sea, Youngkin de Virginia, el gobernador de Virginia, descubre que había habido en las listas de votantes de cientos de ilegales. La Corte Suprema de Virginia determinó que él sí podía, le estaban cuestionando de que eso era, que él quería sacar esas personas de la lista durante los 90 días previos a las elecciones, porque eso era
ya una ley que había determinado en Virginia, yo no sé si esto es nacional, pero fundamentalmente en Virginia durante esos 90 días no se permitía hacer ningún tipo de cambios. Pero él dice, bueno, pero es que esto lo estamos haciendo desde el 2016 o 18, algo así, hace muchos años. No, perdón, hace como 16 años, algo así, 16 o 18 años. Yo no tengo exactamente la información delante de mí, pero sí recuerdo que eran casi 20 años realizando eso, incluso teniendo gobernadores demócratas. E incluso un gobernador demócrata fue el que firmó esa ley que le permitía al Estado hacer ajustes en la lista de votantes teniendo en cuenta que podía haber irregularidades o personas que no podían votar por X razones, muchas razones, o se habían ido del Estado o ilegales o habían fallecido, etcétera. Y eso estaba funcionando y Youngkin decía, pero ¿por qué me van a prohibir eso si no ha habido ningún problema hasta ahora? Pero pues, por supuesto, están tratando de ayudar a Kamala Harris, sin lugar a dudas, la prensa en general y los demócratas particularmente porque les va la vida en esto, ¿no? Entonces, algunas personas estaban preocupadas por eso y yo quiero que sepan que sí se le permitió al gobernador de Virginia sacar a las personas que habían comprobado, habían verificado que eran personas que no eran ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, voy a proseguir entonces con esta información de Rasmussen, que es importantísima porque el pronóstico que hace es sorprendente, sin lugar a duda que es sorprendente, porque días antes, bueno, un día antes de las elecciones, esta información yo la acabo de encontrar, pero él ofreció él hizo estas declaraciones hace días atrás, pero yo la encontré en el día de hoy. Como les decía, el nombre de él es Mark Mitchell y él es el principal encuestador de Rasmussen. Y él está sugiriendo que Donald Trump va a asegurar una ventaja enorme a nivel nacional y que va a dominar en estados claves. Y bueno, él lo que dice o sugiere que la victoria va a ser arrolladora, que es lo que yo pienso, que es lo que yo creo que va a suceder y lo vengo diciendo desde hace rato, lo vengo pronosticando. Y me alegra que esta persona, este encuestador tan importante como Rasmussen, esté diciendo exactamente lo mismo. Él incluso, Mitchell, me refiero al encuestador este de Rasmussen, incluso prevé un posible giro en Virginia y en New Hampshire, y que hay otros estados como Minnesota y Nuevo México que podrían seguir el ejemplo de estos dos estados, de Virginia y New Hampshire. Y es interesante que él señale lo de Minnesota, porque en Minnesota hubo una persona que se hizo pasar por perteneciente a una organización que estaba ayudando a los ilegales a votar en estas elecciones independientemente de no, bueno, ilegales como tal, ya la palabra lo dice todo. Y esta persona fue en Minnesota, complejo tras a los complejos de viviendas y le hacía preguntas. Él entrevistaba a estas personas ilegales y les decía, ¿usted es ciudadano? Le decía, no. ¿Y usted va a votar? Bueno, sí, sí, voy a votar. ¿Va a votar por Trump? No, 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 sin lugar a dudas que no, no por Trump. Por supuesto, porque estas personas, una vez que entran a este país gracias a los demócratas, por supuesto que van a favorecer con su voto al Partido Demócrata. Y por eso él señala Minnesota, porque yo también creo que Minnesota va a dar un giro. Es que incluso la propia familia de Tim Walz salió con hicieron un t-shirt y se tomaron una fotografía, pero enorme cantidad de miembros de la familia, me imagino que no sea toda,
pero una buena cantidad de miembros de la familia, hermanos, son personas muy allegadas a él, no primos lejanos ni nada de eso, diciendo que ellos no apoyaban a la locura de este señor. Bueno, Mitchell también dijo que esto es importante porque él dijo, lo que se escucha por ahí es que las encuestas están reñidas y creo que eso está mal. Creo que las encuestas en promedio muestran una fuerte victoria de Trump y las encuestas realizadas por mí de forma independiente también lo muestran. Por supuesto. Y yo les he estado poniendo el ejemplo particularmente de las elecciones en el 2016, cuando Trump se postula contra una persona que en este caso era Hillary Clinton, se postula contra ella una persona que, en este caso Hillary, que ha estado en la política desde que se casó con Bill Clinton. um, y él, sin tener un aval político, sin que la gente pudiera decir, no, él ha hecho esto, lo otro, nada, ganó abrumadoramente las elecciones. En el 2020, cuando yo me acosté, lo he repetido 30.000 veces, a las 12:30 de la noche, el mapa de Estados Unidos estaba prácticamente rojo. Entonces, si él ganó en el 2016, cuando las encuestas daban a Hillary Clinton por encima de Donald Trump como 10 puntos y a veces hasta más, que el escenario era la victoria de una reina, de una eh, emperatriz, de una... Era un escenario, ya les digo, era un escenario preparado para recibir a la representante de una corona. Una cosa bestial. Ella no apareció. Creo que fue el jefe de campaña. Ella dio su consentimiento al otro día. Pero bueno, eh, voy a seguir con todo lo que él dice porque me alegra tanto haber encontrado estas declaraciones de Mark Mitchell, de la Rasmussen, la encuestadora esta tan importante que considero que es vital que ustedes la conozcan, porque él también habla de, de la probabilidad de que Trump gane el voto popular. Eh, y esto yo creo que es, yo estoy recordando ahora la conversación, más bien conversamos por texto de un gran amigo que me dije, eso no va a pasar, porque yo le comenté, le dije, no dudes que Trump gane hasta el voto popular. Y este señor, Mark Mitchell de Rasmussen, dice que hay probabilidades incluso de que gane el voto popular. Y como yo les dije anteriormente, y que él predice que se puede producir incluso un importante realineamiento político, o sea, que el país pueda alinearse hacia la derecha en lugar de la izquierda. Él dijo textualmente, creo que a los encuestadores les está costando mantenerse al día con eso, o sea, se refiere al voto popular, incluidos nosotros, incluido la encuestadora de ellos. Él dice, la afiliación a un partido, esto es importante, la afiliación a un partido no tiene significación cuando se trata, esto no es literal, pero es la esencia de lo que él dijo. La afiliación a un partido no tiene significación cuando se trata de si apoyar a Trump o a Harris. Por supuesto, yo creo que esto va a sorprender a mucha gente en los estados indecisos porque las encuestas van a dar un giro, eh, o sea, más bien los estados indecisos, creo yo que van a dar un giro hacia la derecha. Y eso es lo que él está sugiriendo. Lo que está diciendo Mark Mitchell es, señores, y esto es sorprendente,
este realineamiento político, porque hay muchos afroamericanos. Él no menciona eso, no menciona las minorías, por lo menos todo lo que yo vi de esta entrevista que él concedió, de estas declaraciones, él no hace referencia a las minorías, pero yo sí las voy a hacer, porque están los datos ahí, los afroamericanos, incluso las encuestas que hacen algunos, en entrevistas más bien, no encuestas, entrevistas en estados como Illinois, o Chicago, donde hay una enorme cantidad de afroamericanos. Y cuando les preguntan en la calle, los reporteros, ¿usted va a votar por Harris, por Kamala Harris o por Trump? Oh, Trump, Trump. Kamala Harris no ha hecho nada por nosotros. Incluso han mencionado, cuando les mencionan Obama, Obama no ha hecho nada, no hizo nada por nosotros. Eh, Creo que esto va a sorprender a mucha gente en los estados indecisos y eso es, y yo coincido con lo que dice Mark Mitchell en ese sentido. Él dice lo mismo y me alegra enormemente porque yo decía, señora, ¿seré que estoy demasiado optimista? Y no estoy siguiendo los patrones que plantean las encuestas, los encuestadores. No, pero es que los encuestadores nos han estado engañando siempre. Recuerden el 2016, hagan una comparación. 10 puntos por encima, Hillary por encima de Trump. Y ahora él está señalando que nunca ha habido eh, un cambio con respecto a la popularidad de Donald Trump entre todo tipo de votantes. Y él dijo, a la gente no le importa quién es Kamala Harris, hasta cierto punto, porque ella ha demostrado una incapacidad enorme. Incluso yo estaba viendo una entrevista que dio, em, ¿quién fue, Dios mío? Mel Gibson, Mel Gibson. Alguien se topó con él de casualidad, creo que fue en un aeropuerto, y él dijo que Kamala Harris tenía un IQ, nivel de inteligencia de un poste. O sea, que no lo tiene, no lo tiene, no responde ninguna de las preguntas fundamentales que tiene que responder. Ella se va, no, es que, bueno, Trump le está poniendo una demanda ahora a CBS por haber editado la entrevista que ella le concedió a CBS en 60 Minutes. La editaron, le sacaron la respuesta, una respuesta que ella dio totalmente loca, era un cantinfleo increíble, que no se entendía lo que quería decir, y pusieron otra respuesta de otro momento en la entrevista y se la editaron. Y Trump le está poniendo por, creo que más de $1 billón, creo, tengo entendido. Pero bueno, este señor de Rasmussen dice, a la gente no le importa quién es Kamala Harris. Dice, les importa que ella fue parte de la administración de Biden. Y la administración de Biden ha sido profundamente impopular. Eso es muy difícil para ella poder eh, sobrellevar, o sea, poder hacerle ver a la gente que ella no es responsable, cuando en realidad ella está admitiendo que ella no cambiaría nada, o sea, no cambiaría lo de la frontera, la inflación, el hecho de que la gasolina es carísima porque han impedido la producción de petróleo en Estados Unidos. O sea, toda una serie de cuestiones, sobre todo la frontera. Ella fue designada para atender la frontera, la famosa SAR de la frontera, y ni siquiera fue por allá. Es increíble. Él está, bueno, voy a saltar algo que él dijo, porque esto es importante. Él dijo que a Trump le está yendo mucho mejor que en ciclos anteriores.
Ahora imagínense si en ciclos anteriores le fue bien, ¿cómo no le irá ahora? Y si él sigue, si Trump, esto les voy a decir, si Trump supera todos los índices del voto nacional anteriores, sobre todo los índices de votación en los estados cambiantes, eso significa que Trump va a arrasar en los estados estos indecisos y va a tener una gran victoria. Esto yo estoy convencida y quiero que la gente, hoy es el último día, bueno, el último día de la votación anticipada fue la semana pasada. Mañana ya es la votación oficial. Si hasta ahora hemos estado viendo en las encuestas, incluso CBS, ABC, NBC, que son anti-Trump, CNN, anti-Trump todo el tiempo. Y hemos visto que está Trump por encima, 1, 2 puntos, algo así, que no se va a poder esperar de la realidad, diría yo. Pero bueno, con respecto a esta dinámica de las encuestas, Mark Mitchell dijo que a él le está yendo mucho mejor que en ciclos anteriores. Y dice él que si él hizo un paralelo entre la carrera que se está desarrollando ahora entre Trump y Kamala Harris y la elección de Reagan y Carter en el 1980. Y él dice que a pesar de los informes de los medios que demuestran a Harris con ventajas esporádicas, él cree que algunas encuestas son engañosamente tendenciosas hacia Harris. Por supuesto que lo son. Y sugirió que hay ciertos medios que han manipulado las encuestas para reforzar a Harris. Y dice textualmente, realmente creo que el plan es hacerse cómplice de Harris y tratar de ayudarla a superar el problema. Por supuesto, es que todo depende de a quién tú entrevistas, cómo tú haces la pregunta. Esos dos puntos, quiénes son los encuestados y qué pregunta le hacen, cómo formulan las preguntas que le hacen a los encuestados, es fundamental, es fundamental. Pero independientemente de eso, ellos pueden hacer lo que les da la gana, pueden entrevistar a quien les dé la gana y decir, esto es una encuesta nacional. Pero las encuestas de Rasmussen, dice Mark Mitchell, él dice que han demostrado que la carrera esta está centrada en Trump todo el tiempo, en 2 puntos por encima, por lo general. ¿Ok? Eso quiere decir que si es así como les decía anteriormente, 2 puntos, 1 punto, etcétera, pero dice él 2 puntos por encima, eso quiere decir que es mucho más de eso, pero mucho más. Él dijo que la fortaleza de Trump en los estados indecisos era importantísima, era grande. Y él también habló del impulso estratégico que están dando los republicanos en esta votación. Él incluso se refirió a que los republicanos hicieron un énfasis en la votación anticipada. Y eso es importante porque yo estaba viendo que en ya hay como creo que más o alrededor de 70 millones de personas que votaron, incluida yo, que votamos o sea, early voting, en el voto anticipado. Y eso, aunque hay algunas de estos canales de noticias que plantean que está 50-50, porque son 70 millones de personas que ya han votado en estas elecciones, en el voto anticipado.
Y algunos de estos canales de noticias están diciendo que bueno, que es 50-50. Yo no creo que es 50-50. Yo nunca había participado en una encuesta, en un voto anticipado. Nunca. Lo hice ahora porque el Partido Republicano y el propio Trump hicieron énfasis en que hay que salir a votar antes para ver cómo funciona la votación. Eso es importante porque en la medida en que el pueblo se da cuenta que la tendencia es hacia votar por Trump y no por Kamala Harris, eso da la medida de cómo está el pueblo no satisfecho con el desarrollo y con el funcionamiento de esta administración actual. Y entonces, él dijo que eso fue o sea, todo lo que fue la votación anticipada. Él dijo que eso fue importante porque le había dado a Trump, había favorecido en cierta medida a Trump. Y dice que entre las personas que planean votar el día de las elecciones, dice que Trump ha ganado entre 7 y 12 puntos. Dice, esto indica que el apoyo a Trump sigue siendo fuerte, porque si él dice que el día de las elecciones Trump ha ganado ya entre 7 y 12 puntos, es realmente es increíble lo que este señor se atreve. Bueno, no es que se atreva, es que está hablando, está dando los resultados de la realidad. Y él, sin embargo, él dice que es posible, dice, es posible que veamos un cambio temprano en Virginia y New Hampshire. Y dijo que esta participación republicana temprana en Virginia fue notablemente fuerte, incluso en áreas tradicionalmente demócratas. En esas áreas, él dice que se experimentó un aumento enorme republicano. Sin embargo, él dice, él no cree que New Jersey vaya a cambiar. Yo pienso que es muy probable que a lo mejor cambie, pero él lo que dice es que eh, lo que él cree es que probablemente Trump esté un poco menos de la mitad de lo que estaba hace casi 4 años en New Jersey. Eso quiere decir que hay mucho más. Bueno, ustedes vieron el rally de New Jersey, 100,000 personas. Eh, yo les hablé de Minnesota, él se refirió a Minnesota. Estoy viendo la entrevista en general y tienen que tener en cuenta que estoy haciendo traducciones, ¿no? Para poderles dar lo que yo creo que es lo más fundamental. Em, Dice él que la mayoría de los demócratas votan por miedo y es verdad porque él lo que observa es que los temas que utiliza la campaña de Kamala Harris son Trump es una amenaza para la democracia y el aborto, y esos son mensajes de miedo, dice él. Y es verdad, son mensajes de miedo, pero yo creo que a la hora de, de votar, la gente tiene que tener en cuenta toda la política del transgender, del transgénero, toda la política del sistema educacional, que quieren incluso quitarle a los padres en algunas cuestiones la patria potestad que tienen los padres para decidir si un menor o una menor se hace un menor. Si una menor, a veces yo digo cosas que por la influencia esta del wokeness, del despertar, que no se puede, el hombre también puede salir en estado, pero es que son cosas tan absurdas
que uno tenga a estas alturas que cuestionar o que hablar de qué cosa es una mujer y si un hombre puede, haciéndose operaciones, salir en estado. Son cosas tan absurdas que yo digo, pero ¿dónde ha llegado la enajenación de la gente? Yo no sé hasta dónde. Em, Él, una de las cosas que sugirió es que em, si ustedes ven alguna mejora o alguna mejoría o han visto, porque ahora últimamente de buenas a primeras en las encuestas está Kamala por encima 1 punto, 2 puntos. Eso no es real. Y él hizo énfasis en todo el entusiasmo de los partidarios de Trump. La gente va a acudir mañana y yo quiero que ustedes tengan en cuenta la importancia de estas elecciones. El que no ha votado todavía tiene que salir a votar, tiene que votar porque es el futuro de las futuras generaciones, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Hay que salir a votar por, sin lugar a dudas, por Donald J. Trump. Es el único que puede salvar el futuro de este país. Por lo menos mantener las condiciones que hicieron grande esta nación. Les agradezco, como siempre, la participación de ustedes apoyándome en sus vistas y nos encontramos nuevamente mañana a la misma hora. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias.